Regreso, familia, y vean nada más quién nos acompaña como cada lunes, Sergio Almazán, y vamos a platicar, como siempre, de algún personaje del mundo del espectáculo. En esta ocasión toca turno de Joaquín Pardavé. ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué gusto saludarte. Igualmente. Pues lunes para que soltemos la carcajada. A ver. Porque sin lugar a dudas que Joaquín Pardavé, pues es el maestro, es el caballero del humor en todos los registros, porque lo mismo lo podíamos ver en un registro melodramático, como por ejemplo cuando los hijos se van junto a Sarita García, ¿no? Que fueron la pareja ideal, como esta parte incluso histórica, ¿te acuerdas que interpreta Porfirio Díaz? Ah, claro. ¿No? Entonces creo que Joaquín Pardavé pues inaugura en el cine mexicano algo muy interesante. ¿Por qué es que hoy lo traemos a cuenta? Primero porque se trata del hombre que inaugura muchas cosas. Es decir, a ver, nace empezando el siglo XX, en 1900. Para 1905, junto con sus padres, ya recorría el país con esa pequeña compañía teatral que tenían sus padres, ¿no? Y después, en 1915, ingresará a la Academia de San Carlos, porque poca gente sabe, que yo sé, Cristal, que tú sí lo sabes, que fue pintor, porque estudió primero pintura. Él quería ser escultor, ser artista. El arte. El arte lo movía. Mira, y lo traía en la sangre, eso, ¿no? estaba en el ADN, ¿no? Y después ocurre algo muy interesante, porque en 1915, cuando él está estudiando en la Academia de San Carlos, descubre dos cosas que no le gustan. Una, que sus padres se han separado porque su padre se vuelve alcohólico. Y su madre decide dejar al padre por otro hombre. No, bueno. Un escándalo. Sí, y él drama. decide dejar a la familia, renunciar a su familia y hacer su vida independiente con 15 años. Se va a trabajar a Monterrey, donde vende periódicos. En 1919 ingresará al cine, todavía el cine mudo, y hace una pequeña participación que la verdad es que pasa de largo. Y será hasta 1922 donde, digamos, empieza su trabajo actoral, y en 1929 el gran cine sonoro. Él es primo de María Teresa Montoya, otra enorme actriz. Entonces, él cuando regresa a México se va a Santa María la Ribera, donde viven sus tíos, y su tía tocaba el piano, la mamá de María Teresa Montoya, y musicalizaba las películas mudas. Entonces se llevaba a Teresita y a Joaquín, ¿no? Y sabes que le enseña piano, y también a veces no ubicamos que también Joaquín Pardavé fue un enorme compositor y músico. ¿Qué tal? En 1925 se casa, y cuando se casa le da un regalo que a lo mejor a ti te gustaría también. A ver, que de ¿cuál regalo fue el de regalo? bodas. No le dio joyas a Cholita, a su esposa, no le dio casa, le regaló 2 canciones que le compuso. Qué bonito. Y que le canta. Y seguro que tú las has escuchado. Varita de Nardo, Sí. casi te deben de decir De a las- ti, ay, ¿verdad? sí. Si te deben de cantar eso, sí te la Sí, cantan. sí, te han sí, llegado a cantar claro, Varita de claro. Nardo. Y Negra Consentida, eso sí no te la cantan. No, eso Esa sí sí no no. me queda. No me va, pero- no te va. pero qué imagínate bonitos qué regalo, regalos, ¿no? sí, claro. Esas 2 temas, en total fueron 133 temas los que compuso Joaquín Pardavé. Ventanita Morada, Caminito de la Sierra. Tú eres muy joven y no te debes de acordar, pero Oye, los que pero somos ¿cuántos años tenía cuando se casó? Cuando se casó 25, ya era 25. grande para la época. Su esposa tenía 19. Y ahí descubre algo cuando se casa, que él no puede ser papá. Entonces digamos que la orfandad, esta huella de abandono, le sigue prácticamente toda su vida. Y se encontrará en el camino haciendo películas entre 1925 y 40, hace 20 películas. Ya es todo un personaje. Y en el 40, ¿por qué marco ese año? Porque hace quizá una de las películas más interesantes en su carrera, junto con, imagínate nada más el reparto. Está Sara García, está Mario Moreno Cantinflas, está Fernando Soler, está Roberto Soto, el papá de Mantequilla, de Soto Mantequilla, y está Joaquín Pardavé. Y la película se llama Ahí está el detalle. Puro 1940. personaje, qué La bárbaro. gran película del cine mexicano, de las más importantes películas. Y ahí conoce a un director que le ayudará a afinar su personaje, porque siempre pensamos en Joaquín Pardavé como el gran personaje cómico, pero en realidad inició siendo el personaje melodramático, ¿no? Y ahí conoce a Juan Bustillo Oro, con quien le afina el personaje, que después lo vamos a ver en una película que yo creo que, sin lugar a dudas,
abre un parteaguas en el cine, que es la interpretación de Don Porfirio, ¿no? Y después vendría ahí cuando él dice, pues creo que yo puedo dirigir y escribir. Escribe guiones de película, se dirige él mismo, ¿no? Y trabajará en el Baisano Jalil. No, bueno, y un hombre muy preparado. No, hombre, un hombre cultísimo, músico, sensible, amoroso, y con esta película del Baisano Jalil inaugura un género cinematográfico. Ya existía la comedia, ya existía el melodrama, y con él el cine de inmigrantes, porque retrata primero a estos libaneses, ¿no? Después a los españoles venidos a México y luego a los judíos en el barrio de la Merced. Esa fue la cumbre quizá para Joaquín Pardavé, el momento en que podemos decir que Joaquín Pardavé no solamente era un actor, no solamente era un compositor, un músico, un director de cine, sino también un género cinematográfico. Alimentar este género le da paso a una transición del cine del semirural al cine urbano y al cine incluyente, al que recibía a migrantes que venían a este país a hacer suerte y fortuna. Y creo que eso le va a dar un carácter y un lugar muy importante en la cinematografía mexicana, y será el parteaguas para un cine nocturno o el cine de cabaret con Tintán, por supuesto, ¿no? Con Resortes, y eso creo que pone a Joaquín Pardavé en la escena mundial como el gran personaje, porque están corriendo estos años en México y de forma paralela está Chaplin en el mundo. Entonces llegará a España, llegará a todo Sudamérica y por supuesto hasta Japón las películas de Pardavé. Ya no tenemos en la actualidad un personaje así, ¿no? No, ya no. De esta talla, con estas características. Mira, ¿sabes qué? Porque además, o sea, cuando él muere en 1955, ha hecho cerca de 79 películas. Dejó 3 sin terminar. Estaba filmando 3 al mismo tiempo cuando él muere. O sea, y entonces el México de esa época es un México con muy pocos personajes haciendo gran cine, ¿no? Vamos a hacer una pausa comercial, pero regresamos con este tema. Órale, y regresamos para hablar de su muerte, ¿no? Perfecto, Joaquín Pardavé. Regresamos con Sergio Almazán. Son más de las 9 y otro poquito, y con la compañía de Sergio Almazán, que es impresionante el conocimiento que alberga ese cerebro, que qué bárbaro. Oye, pero todos hemos dicho, creo yo, alguna vez esta frase de: no quiero morir como Joaquín Pardavé, asegúrense de que esté muerto cuando me entierren y demás. Exacto. Platícanos de esa parte. Ese en realidad es un mito que se alimentó prácticamente por 20 años, 25 años. Aquel 1955, aquel septiembre julio del 55, Joaquín Pardavé, como decíamos antes de la pausa, estaba haciendo 3 películas al mismo tiempo. Murió un martes y el sábado previo había tenido un episodio de hemorragia nasal, que no atendió, no puso mucha atención. Y ese lunes que regresó de grabar, que siempre le acompañaba a su esposa, cuando regresa, él no se siente muy bien, le duele mucho la cabeza y decide que ya no va a repasar sus libretos, sino al otro día se va a levantar muy temprano y se va a dormir. Él vivía en la avenida Cuauhtémoc y Concepción Baistegui, y digo esto porque muy cerca además él ayudó a formar un equipo de fútbol. Y esa tarde le habían dicho que al otro día tenía que ir a ver al equipo de fútbol. Era un verdadero estuche de monerías. Es que además, de veras, infancia es destino, como dice el psicoanálisis, ¿no? Lo había marcado la orfandad, entonces siempre procuró que los niños tuvieran bienestar, y lo hacía en el barrio donde vivía, lo hacía porque las estrellas antes eran accesibles, no inalcanzables. Pero fíjate cómo él con esta actitud lo ve así y no se va por el camino a lo mejor de las drogas, de abandonarse. O de enorme rencor. De guardar rencores. Y se va él a dormir, y a las 11 de la noche, cuando sube su esposa Cholita para ya también dormir, se da cuenta que Joaquín Pardavé está inconsciente. Entonces le llamará 12-31-14, es el teléfono que marca, que es el médico de cabecera de Joaquín Pardavé, y le dice que no se encuentra en la Ciudad de México, que está en Cuernavaca. ¿Y qué es lo que tiene? Le dice, es que yo lo veo que no reacciona, está inconsciente, le pide que le tomen la presión y se da cuenta que tiene la presión alta. Hay una segunda llamada alrededor de la 1 de la mañana, y a las 4:20 de la mañana muere Joaquín Pardavé de una hemorragia cerebral. Eso ya es día 20 de julio de 1955. Cholita decide
junto con el hermano Joaquín Pardavé, que le ayude a vestir. Llega el médico, extiende el parte médico de su muerte, de su defunción. Le ponen el mejor traje que tenía porque sabía que la prensa va a querer tomarle fotografías. Antiguamente se utilizaba, o se usaba, creo que todavía hasta la actualidad, que la gente abre las cajas fúnebres para tomar las fotografías, ¿no? Se lo llevan de la colonia Narvarte hasta la colonia Cuauhtémoc, donde está la funeraria, ahí en las calles de Sullivan, y efectivamente le toman las placas para los diarios de la época. No han terminado los 9 días de Rosario cuando irá a la casa de Cholita el abogado y le dice que hay que dar lectura al testamento porque además ya están las películas que están circulando y que hay que hacer el trámite legal. Ella es cuando recuerda que en el saco, en la bolsa del saco con el que vistieron y enterraron a Joaquín Pardavé, ahí está el testamento guardado. Fíjate que desconocía el dato de por qué es que van y exhuman el cuerpo. Entonces le comenta eso a su cuñado y dice, no te preocupes, a ver, son los años 50, este México semicampirano, familiar, y entonces dice, no te preocupes, mira, hoy en la tarde nos vamos al Panteón Jardín, yo le digo a mi hijo y a mi hija que me acompañen y vamos y abrimos la caja y entonces efectivamente van, llevan una pala, un costal y hay un reportero que los mira. Y el reportero empieza a tomar una placa fotográfica y cuando se van, él extrae el cuerpo y lo pone boca abajo y le toma las fotografías y después la nota es, encuentran a Joaquín Pardavé peleando por la vida y la muerte, lo entierran vivo y se empieza a alimentar ese mito. Eso daba más nota, ¿no?, que decir que fueron a buscar el papel, el testamento en la bolsa. Claro. Y eso se alimentó es más, hasta le inventaron una enfermedad que se llama catalepsia, que es cuando se detiene tu cuerpo, ¿no?, y que puede pasar como una muerte, pero en realidad nunca ocurrió. Sería prácticamente hasta finales de los 80 que se aclara eso, ¿no? Y con ello, además me parece muy lamentable porque un cómico y un artista de la talla de la que hemos venido hablando, de Joaquín Pardavé, se ensuciara su imagen con un hecho, pero es que somos muy necrofílicos. En nuestra cultura siempre es del escándalo y alrededor del dolor y la muerte. Sí, ¿no? Claro. Y hoy por ello lo subrayo, fue una nota inventada en 1955, a finales de 55, y alimentada prácticamente 30 años, hasta finales de los 80 se desmiente. Y hoy aquí lo digo, no, están ahí los informes médicos, él muere por un derrame cerebral, ¿no? Y nos queda inmortal con el enorme trabajo, ¿no?, que yo creo que es con lo que nos debemos de quedar, con la enorme carcajada que nos regala el señor Sonrisa, ¿no?, el que administraba los gestos, dice Carlos Monsiváis, ¿no? Y a mí me parece que con eso es con lo que nos debemos de quedar las nuevas generaciones. Claro, no es la mía, sino la tuya, la de los jóvenes, que piensen en una figura así, que alimentó una industria cinematográfica como es la industria mexicana, que le dio una presencia internacional. También, ¿cómo es que México necesita de esas estrellas actualmente? Por lo pronto, revisar sus películas, reírnos con ellas y ver que México, en el fondo, aunque nos sentimos muy posmodernos, globales, seguimos siendo rancheros. Sí, totalmente. Oye, pero qué impresión que se desmintió esa versión y a pesar de todo quedó para la posteridad ese comentario, sí, ¿no? Recuerdo que de lo primero que me dijiste cuando entramos a Foro, oye, que sí es cierto que lo enterraron vivo, ¿no? Pero hoy tratamos de, para los que les gustan las historias amarillas, pues hoy les rompimos esa historia, pero dejamos al hombre inmortal que es Joaquín Pardavé en su cine. Todo ese talento, por supuesto, y la necesidad en nuestro país de más talento cultura así, popular, ¿no? Más cultura popular, de acuerdo contigo. Sí. Sergio, siempre es un placer platicar contigo. Y en redes sociales te podemos encontrar, ¿no? Para una charla. Almazán 71, ahí estamos subiendo ahorita fotografías, y pinturas, porque eso que te decía que era pintor. Además la Academia de San Carlos tiene 4 cuadros que pintó Joaquín Pardavé y estamos subiendo parte de sus canciones, ¿no? Yo le he pedido a cantantes como Aida Cuevas que recupere el acervo musical de Joaquín Pardavé, que haga un disco. Ya grabó 2 canciones, si ustedes me siguen en las redes, subo 2 canciones que grabó Aida Cuevas, pues en realidad para los fans. Perfecto, pues hay que seguirlo en redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias. Tenemos que hacer una pausa comercial, regresamos el próximo lunes.